Hola, muy buenas. Os damos la bienvenida a Radio Aleris, tu podcast de alimentación. En Aleris somos profesionales con especialidades muy variadas, con una vocación particular por el mundo de la alimentación, la salud, la cocina y la divulgación. Nos une la curiosidad por la nutrición y las ganas de compartir lo que hacemos. Y nos nutrimos del saber de todo el equipo para reinventar la manera de trabajar y actualizarnos cada día para poder explicar en consulta qué se debería comer según cada persona y su situación. Hoy hablaremos sobre una parte de Centro Aleris que va más allá de los menús y las recetas, pero que en nuestro día a día es hasta más importante para que podamos conseguir los objetivos de quien nos visita, la psicología. Para ello hemos traído a parte del equipo de psicólogos del Centro Aleris, entre ellas Patricia Membibre de Madrid y Alba Escobar de Valencia. Hola, chicas. Hola, Alejandra. Encantada de estar aquí. Hola, Alejandra. Encantada también de estar aquí con vosotras. Bueno, me gusta teneros aquí porque a veces, parece que el trabajo solo lo hacemos las nutris y es súper importante ese apoyo emocional y psicológico que ejercéis en el día a día. Y sí que me gustaría empezar preguntándoos qué tiene que ver la psicología con la nutrición, ¿no? Para introducirnos ya un poco en este mundo. Pues en realidad, Alejandra, como bien sabes, la psicología y la nutrición pues están estrechamente relacionadas. Sabemos que las personas no solamente escogemos aquello que comemos en función siempre de criterios, digamos, racionales, sino que en esto influyen otros muchos factores y muchos de ellos son psicológicos. Sabemos que cuando una persona está siguiendo una pauta alimentaria, pues no siempre, a pesar de que esta persona sepa lo que tiene que comer, pues le puede costar por temas de estrés, por temas de ansiedad, y esto va a influir mucho en lo que come. Aquí los psicólogos tenemos mucho que hacer a la hora de ayudar a las personas a gestionar estas emociones para que no les influyan y poder hacer buenas elecciones con la alimentación. A mí personalmente me gusta decir que las personas no somos robots, ¿no? Que no es tan fácil como calorías que entran y calorías que salen, sino que al final somos seres sociales y emocionales los que van a intervenir otros muchos aspectos para determinar qué comemos y por qué comemos, que no siempre lo hacemos por el mero hecho de nutrirnos, ¿no? Eso es, yo esto en consulta lo explico mucho porque hay una parte que es visible, que es la primera parte que se puede ver en una consulta de nutrición, que es lo que yo llamo la punta del iceberg. Ahí estarían pues los hábitos de la persona, las elecciones que hace, ¿no? Las cantidades que come la persona, pero hay una parte no visible en ese iceberg en la que hay muchos factores que la mayoría son psicológicos, pues como decíamos, las emociones, la personalidad, los eventos estresantes que tenga la persona, o incluso los modelos familiares, cómo aprendió la persona a comer, y también, por supuesto, influye mucho en esto, sabemos, la percepción que tengan las personas de su imagen corporal. Todo eso son partes que siempre hay que trabajar para mejorar la conducta alimentaria. Me gustaría preguntar en este punto, no sé si habéis visto un repunte con todo esto de la pandemia, ¿no? Ya no solo en el confinamiento más duro, sino luego toda la etapa posterior, y con la pandemia el tema de ansiedad, quizá peor relación con la comida, ¿se ha acentuado o no habéis visto ese incremento? Sí que ha habido un aumento considerable de los casos que se atienden en consulta respecto a esto mismo que acabas de comentar, derivados de la cuarentena y de todas esas restricciones físicas, de movilidad, sociales, que nos han sido un poco impuestas, ¿no? Por esta situación sanitaria. Y sí, desgraciadamente se ha visto ese aumento en consulta de los problemas relacionados con la alimentación y de esta relación con la alimentación más deteriorada, ¿no? Quizás, también tirando del hilo de que somos seres sociales, en el momento en que estamos encerrados en casa, efectivamente con menos movilidad, puede ser que se hayan acentuado a lo mejor casos en los que la relación con la comida es algo más tóxica por el mero hecho de que puede tapar emociones que no sabemos gestionar y que las estamos
sacando a través de la comida? Yo creo que es algo que está ocurriendo mucho, y esto es porque esta situación, pues que en realidad es tan extraordinaria, ¿no? Y que está afectando tanto, pues hace que muchas veces estemos en situaciones en las que las personas pues no tienen de todo recursos para gestionar estas situaciones tan complicadas, y aquí están acudiendo muchas personas, por ejemplo, pues presentar muchos atracones. Sabemos que los atracones tienen un componente emocional importante, no tienen por qué corresponder a un diagnóstico o a algún problema al que podamos poner una etiqueta. Simplemente hay que entender que es algo normal, no por normalizarlo, sino por entender que es algo que se puede ayudar, que se puede mejorar con ayuda de profesionales y que las personas pueden aprender a trabajarlo de otra manera, ¿no? Pero que hace falta recursos para ello. Más allá ya de la pandemia, podemos encontrar en consulta resistencias a acudir a psicología, porque en este caso nosotras desde nuestro papel de Nutri siempre intentamos buscar el apoyo en vosotras psicólogas, ¿no? Pero a veces dar ese paso de, bueno, quizás te venga bien una ayuda de psicología, a veces es como que le tenemos que revestir mucho para que esa persona no sienta de, me está mandando al psicólogo. Bueno, no sé si seguís encontrando esas resistencias y esos prejuicios a la hora de ir a una consulta de psicología. Claro, realmente es que no hace falta irse a un diagnóstico como tal de una condición médica o una psicopatología en concreto para necesitar ese asesoramiento psicológico. Puede ser fundamental ya de por sí, pues en tratamientos donde existe una historia de mala relación con la comida, haya un diagnóstico detrás. Entonces, para ver cuánto de fundamental es nuestro apoyo, pues tenemos que atender a distintas variables. Primero tendríamos que evaluar y ver pues, cuál es la percepción que tiene la persona interesada sobre el problema que trae a consulta. Queremos entender el problema desde su perspectiva y cómo este problema pues, ha estado presente en su vida a lo largo del tiempo. Contestando pues, a la pregunta si la ayuda psicológica sería fundamental en personas a las que su relación con la comida interfiere o afecta de manera significativa a su bienestar, pues sería también la forma de relacionarse con su entorno. Para esto no hace falta irse a un manual o cumplir criterios, ¿no? Basta con que la persona perciba que siente ese malestar relacionado con la alimentación, teniendo también pues otras consideraciones aparte. Entonces tendríamos por un lado la importancia de apoyarse en el tratamiento psicológico y apoyarse en el tratamiento nutricional. Tendríamos que atender también pues otras muchas variables. Por ejemplo, los trastornos de conducta alimentaria. Es muy frecuente que la persona afectada, sobre todo cuando es más joven o durante los inicios del trastorno, no se dé cuenta de que necesita un tratamiento específico, ya que parte de los síntomas pueden ser egosintónicos, ¿no? Por ejemplo, en la anorexia nerviosa, la delgadez extrema no se percibe como un problema de inicio. Ahí tendríamos también en cuenta otros criterios más allá de lo que el propio paciente percibe sobre lo que le pasa. Me gusta, Alba, que hayas introducido la parte de trastornos de la conducta alimentaria, porque ahí es donde es más evidente vuestro trabajo, ¿no? Ahí siempre el tratamiento es multidisciplinar y siempre intentamos priorizar la parte de psicología porque creo que al final es la que más peso tiene en el tratamiento de los TCAs, pero es cierto que me gustaría abordar que no solo en TCA tenéis ese papel fundamental. No sé, se me está ocurriendo en casos de patología digestiva, por ejemplo, en el que tenemos que llevar a cabo una restricción, en el que muchas veces le limita también toda la vida social. Creo que ahí también tenéis una parte importante. Y luego también en la que las circunstancias cambian, porque a veces hablando en consulta con pacientes me dicen, bueno, es que antes lo hacía y ahora no. Y yo intento hacerles ver, bueno, es que quizá tus circunstancias no sean las mismas. Quizás tienes un estrés tan alto que no te permita gestionarla como lo gestionabas antes. Entonces, sí que me gustaría que me contarais un poco, más allá de los TCAs, que es evidente que os necesitamos y que sois principales, ¿en qué otros aspectos nos podéis ayudar? Bueno, yo creo que, como decías, Alejandra, la parte de patología digestiva es una parte en la que quizá, como decías, pues no es tan evidente la ayuda psicológica, pero realmente vemos muchas veces que es fundamental. Algunas patologías digestivas están de por sí muy relacionadas con la gestión emocional y además en muchas de ellas la evolución depende en gran parte de la gestión que las personas realizan del estrés o de su capacidad, como decías, para poder mantenerse constante en un determinado tipo de alimentación o en determinados hábitos, ¿no? Por ejemplo, la diabetes o algunas intolerancias pues es que alteran mucho la vida de la persona y requieren un cambio importante en los hábitos alimentarios y en los hábitos de vida en general. En estos casos, yo creo que las profesionales de la psicología podemos ayudar a estas personas a tomar conciencia primero de la necesidad de cambio y ayudarles a encontrar sus factores de motivación para poder empezar a hacer cambios
Y por otra parte, pues ayudarles a trabajar las barreras que les bloquean y ayudarles a esta adherencia y esta adaptación a estos hábitos que por supuesto son complicados, ¿no? Ahí tenemos un papel muy importante. Claro, incluso en personas sin patologías, pues se está dando cada vez más el hecho de que se gestionan las emociones a través de la alimentación, ¿no? Volvemos a lo mismo de que no hace falta esa etiqueta de una patología para necesitar asesoramiento psicológico. Esta gestión emocional a través de la alimentación lo que hace es que se busque pues ese reforzador, ¿no? Ese bienestar encontrado en la comida, pero realmente produce una mala relación con la comida. Por lo tanto, pues habría que ver cómo se están gestionando estas situaciones, qué es lo que está pasando ahí, porque realmente puede que esos nutrientes no sean necesarios en ese momento. Bueno, podemos resumirlo en que no necesitamos encontrarnos muy mal para acudir a psicología, ¿no? La idea es, en el momento en que haya algo que no te esté dejando avanzar, quizá hay que echar un vistazo a toda esa parte emocional y psicológica. Y aquí, hilando también un poco, quizá muchas veces las perspectivas que tenemos de lo que es comer saludable o sobre todo en procesos de pérdida de peso están equivocadas, ¿no? Es como, bueno, simplemente cierro la boca y ya. Bueno, no, aquí hay mucho más. Volvemos a lo de somos seres sociales, emocionales. Entonces, a veces yo lo planteo en consulta como, vale, tú estás haciéndolo súper bien y te estás esforzando. Quizá la parte que esté bloqueando ese avance es que no estás siendo consciente de que hay algo más atrás. Vuelves de trabajar cansado o cansada, te sientas tranquilamente en el sofá y ahí aparece es lo que dices, ¿no, Alba? De esa gestión de tengo estrés y aquí es donde vuelco el estrés en picotear después de cenar pese a que no tengo hambre, ¿no? Quizá aquí también tenéis un papel importante que creo que ahora mismo es algo complicado en entender las señales de hambre y saciedad, no solo en casos de TCA, sino en casos a lo mejor de pérdida de peso o en población general, que a veces nos cuesta entender cuándo estoy lleno, cuándo estoy saciado, por qué como, cuándo como y cómo como, todo. Totalmente. En los procesos, por ejemplo, de pérdida de peso, las señales de saciedad y de hambre muchas veces quedan totalmente relegadas, ¿no? La idea de que tengo que adherirme a esta pauta y comer esto que me marcan, y ahí muchas veces las personas se desconectan realmente totalmente de las sensaciones que tienen, ¿no? Y luego esto es algo que hay que aprender a recuperar y que hay que aprender a gestionar, ¿no? Porque algo que ocurre muchas veces es que se pierde peso, las personas se ponen muy contentas porque están consiguiendo el objetivo de perder peso, pero efectivamente a veces ocurre a costa de pasar mucha hambre y esto luego tiene muchas consecuencias negativas, ¿no? A nivel psicológico. Entonces es algo que hay que trabajar en consulta, por supuesto. También podríamos aquí hablar de que quizá a veces pensamos que si llego a X peso yo me voy a encontrar mejor conmigo misma y luego cuando llegan a ese peso resulta que tampoco se encuentran mejor consigo mismas, ¿no? Quizá ahí hay un trabajo de autoestima, de intentar mejorar la percepción de una misma, pero ahí no podemos trabajar con seguir bajando de peso, es decir, vale, has conseguido tu objetivo y te sigues sin sentir bien. Quizá lo que esté fallando no es que bajes más de peso, ¿no? No necesitas bajar más de peso, necesitas trabajar tu autoestima. Esta parte, por ejemplo, ¿cómo la abordáis en consulta? Exacto, porque al final el peso no deja de ser un número. Es un parámetro objetivo, pero que no mide realmente ni lo que has comido, lo que has dejado de comer, el ejercicio que has hecho, el que has dejado de hacer, si te mueves más, te mueves menos, si disfrutas con la comida. No sé, si estás a gusto con ese estilo de vida que tienes, si encaja con tus valores, con tus rutinas, con tu trabajo. No sé, hay muchísimas cosas que se están perdiendo en ese número. Entonces es erróneo, como has comentado, o contraproducente incluso, pues el hecho de asociar muchas variables al hecho de un número, de peso más, peso menos, por pesar esto yo ya voy a estar bien. Claro, está dejando de lado muchísimas cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, pues en consulta, nuestro trabajo ahí está en ver cuáles son esas cosas que se están perdiendo por solo atender a un número y que realmente pues también implican parte de esa vida cotidiana de esa persona, de esos valores, de esos gustos, esas preferencias. Un número que además es muy variable, quiero decir, no es un parámetro 100% fiable porque va a variar por muchísimos
por muchísimos aspectos. Entonces, claro, centrar solo tu evolución en un número puede llegar a ser muy frustrante, tanto si llega como si no llega ese número, porque al final lo estás valorando, estás dejando fuera muchísimos aspectos. Y además creo que aquí también tenéis una parte importante en hacer entender a la persona que las cosas tienen que mantenerse a largo plazo, que si tú no estás disfrutando y no estás sintiéndote cómoda con la alimentación que estás llevando actualmente, por mucho peso que bajes, por mucha grasa composición corporal que mejores o grasa que bajes, no lo vas a mantener en el tiempo porque no te estás ajustando, o sea, no se está ajustando a ti. En consulta me gusta decir que no eres tú la que se tiene que ajustar a una pauta, es la pauta la que se tiene que ajustar a ti, para que se pueda mantener a largo plazo. En ese sentido, yo también insisto mucho en que no eres tú quien se tiene que ajustar una talla, ¿no? Sí, que no, que la ropa tendrá que adaptarse al lugar que tu cuerpo alcance en una posición de salud, ¿no? Y por supuesto esa salud incluye la salud psicológica, ¿no? Enlazando con el tema que decías del peso ideal, que no es más que un número y además, como decís, es un número que a veces las personas establecen de una forma bastante arbitraria, ¿no? La idea de muchos pacientes dicen, pues yo quiero estar en el peso X. Y yo siempre pregunto, bueno, ¿en qué te basas, no? Para pensar que ese es tu peso ideal. Vamos a establecer unos buenos hábitos alimentarios, vamos a mejorar la relación con la comida y tu cuerpo tenderá a ese peso ideal, a ese lugar ideal en el que tú te encuentras cómoda. Pero ese peso ideal no puede ser una talla X o un número al azar, porque a lo mejor lo alcanzas, pero a costa de lo que decíamos antes, a costa de malos hábitos, a costa de estar en una dieta muy restrictiva y, como decías, Alejandra, no se puede mantener. En ese punto es muy difícil que haya salud psicológica, que haya salud mental y que la persona pueda estar en un momento de bienestar general, ¿no? Por lo tanto, ese peso, por mucho que a nivel de talla pueda gustar, nunca va a ser el peso ideal, puesto que no permite una salud global y un bienestar general en la persona. A veces es importante recordar que nuestro cuerpo cambia a lo largo de los años. Pasa muchas veces con mujeres que han tenido varios embarazos que, bueno, es que no tengo el mismo cuerpo que tenía hace 6 años después de tener 2 hijos. Digo, claro, es normal, o sea, es parte del proceso, ¿no? Que tu cuerpo no es el mismo porque tu cuerpo ha dado vida a 2 personas, ha dado de comer a 2 personas y al final es evidente que tu cuerpo no es el mismo y no tiene por qué ser necesariamente peor. O sea, muchas veces habría que poner en valor lo que nuestro cuerpo es capaz de darnos. Es decir, es capaz de caminar, es capaz de hacer deporte. Quizá no tengo la talla que tenía hace 5 años, pero es que quizás soy capaz de hacer muchas más cosas que hace 5 años. Lo que pasa es que al centrarnos solo en el peso es muy difícil que esa valoración la pueda llegar a hacer. Exacto, porque al final, teniendo en cuenta solo el peso, se pierde toda esa funcionalidad de la que antes hablabas, Alejandra, todo eso que nuestro cuerpo nos permite hacer, ¿no? Y que un cuerpo funcional realmente te permite expresarte al mundo, mostrarte al mundo, relacionarte con él, con todas las personas. Te permite abrazar, te permite besar, te permite leer, te permite caminar, correr, saltar, dar volteretas si quieres también y caminar al trabajo también. Entonces, claro, esa cifra, ese peso lo está obviando y se le otorga este valor realmente a una talla, ¿no? A un tallaje. Y realmente no tienen nada que ver, son cosas totalmente distintas. Puedes tener funcionalidad completísima teniendo una S, una XL o la talla que sea. No tiene nada que ver. Sí que me gustaría abrir el melón de las redes sociales porque cómo ha influido esta explosión de redes sociales en esa percepción del cuerpo, ¿no? Porque yo me meto en Instagram y digo, bueno, es que hay pocos referentes con cuerpos no normativos. Es decir, claro, el mensaje que le estamos mandando a la gente que tiene redes sociales es: come súper saludable, vas a tener este cuerpo sí o sí. O sea, este es el cuerpo que vas a tener si haces lo que yo hago, ¿no? Cuando cada cuerpo es un mundo y no todo va a evolucionar igual, evidentemente, porque somos personas distintas. Bueno, en ese sentido, totalmente de acuerdo, Alejandra. A mí me parece que ese mensaje que vemos en redes sociales de buscar un cuerpo perfecto, de ver constantemente fotografías de determinados cuerpos, bueno, es el mensaje que se viene dando desde hace muchos años, desde la publicidad, desde otros muchos ámbitos, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que ahora está mucho más presente, está en la palma de la mano de todas las personas jóvenes y desde edades cada vez más tempranas, ¿no? Y de ahí yo
creo que está habiendo un impacto muy importante. Es verdad que hay una corriente reciente, ¿no?, en la que se da visibilidad a determinados tipos de, pues a otros tipos de cuerpos, mayor variabilidad, y se está mostrando más diversidad corporal, pero desgraciadamente esto creo que es todavía una ínfima parte de lo que se ve en redes sociales, y que la mayor parte siguen siendo cuerpos normativos, y que además se dan desde muchas personas que tienen mucha visibilidad mensajes muy orientados a todo lo que estábamos hablando antes, pues al final a conseguir determinado cuerpo no en función de criterios de salud, sino en función siempre de criterios de estética. Y esto, pues probablemente tiene mucha repercusión en el comportamiento alimentario, especialmente de aquellas personas más jóvenes, que son las que están más en contacto con todo esto, ¿no? ¿Y cómo nos podría influir el estar viendo continuamente fotos de comida saludable, siendo conscientes o no, quizá en gran parte de la población, de que eso no es el 100% de tu vida? Es decir, tú muestras una parte en redes sociales, pero es una ínfima parte. O sea, el día tiene 24 horas y no vas a mostrar las 24 horas. Pero es cierto que tú abres Instagram y hay un listado de comida, o sea, un estímulo de comida súper frecuente, y además te diría que muy marcado el estilo. No sé cómo puede influir eso a personas que tengan a lo mejor una relación tóxica con la comida o que no lo tengan. A mí me parece, Alejandra, súper interesante esto que acabas de decir, de que en redes sociales solo se muestra una ínfima parte de la vida de una persona. Rizo un poco más el rizo. Realmente es la parte que esa persona quiere que veamos de su vida. Entonces, esto es importante porque hay personas que no reparan en esto, ¿no? Que piensan que realmente ahí se produce un efecto halo, ¿no? Meto una palabreja de psicología, el efecto halo, ¿no? Que al final pues atribuimos cualidades que no vemos o que no apreciamos en función de lo que sí apreciamos. Si vemos que una persona pues tiene un perro muy bonito, pues a lo mejor pensamos que si tiene un gato también será muy bonito, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo y muy simple. Entonces, el hecho de tener siempre a la vista perfiles de comida o de personas que nos están sirviendo como referentes, y los tenemos ahí en esas redes sociales, claro, valga la redundancia, son referentes. Entonces, habrá personas que intenten hacer cosas que no están al alcance de su mano ni al alcance de su cuerpo, beneficiosamente hablando, para parecerse a esta persona que es su referente que ven por redes sociales. Entonces, no hay que perder de vista que cada cuerpo y cada organismo es diferente. Y el hecho de no hacer lo mismo que esta persona muestra en redes sociales o lo que se come, ¿no? Ciertas recetas de alimentación más, o sea, descrita como más o menos saludable. Hay que ver ahí también, claro, qué es lo que realmente estoy haciendo yo para conseguir eso, porque puede incluso que exista por el hecho de no seguir esto al 100%, sentimientos de culpa y de vergüenza por no estar haciendo lo que tendría que hacer. El tendría que ahí es importante, y hay personas que lo toman muy a pecho y después esto deriva en un malestar importante y en una mala relación con la comida. Es bastante, o cada vez es más común en consulta, ¿no? Pacientes que, aunque coman algo no saludable de forma muy puntual, es decir, aunque no sea la norma, sienten tal culpabilidad que, les incapacita para su día a día. Es decir, creo que es tan importante, y creo que comer saludable es muy saludable, para la redundancia, pero que también es saludable que seas capaz de permitirte sin culpa un día puntual, insisto, no va a ser la norma, pero no va a pasar nada, ¿no? Por un día que seas capaz de permitirte algo menos saludable y disfrutarlo, y desde ahí seguir con tu vida. O sea, creo que es una parte imprescindible. De hecho, esta rigidez, ¿no?, en esta tendencia de comer todo absolutamente saludable, ¿no?, como decís, este efecto halo en el que pensamos que las personas que muestran esas comidas perfectas comen siempre de manera estupenda, hacen siempre todo el ejercicio y toda su vida es súper saludable y súper perfecta, lleva a esta culpa de la que hablabais, y esto lleva pues un intento de alcanzar esa perfección o esa rigidez, y esto lleva a cosas tan poco saludables que estoy viendo en personas muy jóvenes, como evitar contactos sociales que engloban momentos que conllevan comida, por el hecho de no, es que no me conviene porque voy a comer menos saludable y me voy a salir de mi alimentación saludable. Lo que intento aquí hacer ver es que es mucho más saludable desde el punto de vista emocional y psicológico y sentirnos bien. El contacto con las personas es fundamental,
y realmente en nuestra cultura el contacto con otras personas pues se hace muchas veces en torno a la alimentación. En este contexto de alimentación saludable a veces cuesta ver que es preferible comer determinado alimento aunque sea calórico, aunque no sea el más saludable. Digamos que a nivel de salud mental conviene o incluso puede ser beneficioso si te ríes con tus amigos y disfrutas y te vas a casa con la sensación de que el día más estupendo y porque has pasado un día muy agradable. Compensa, desde luego, con creces haberte saltado la alimentación a un alimento, sea el que sea. Quería aprovechar el episodio, ¿no?, para agradeceros el trabajo que hacéis, el apoyo que nos dais a las Nutris y el trabajo multidisciplinar que desarrollamos, porque al final, bueno, lo que está claro es que dos cabezas piensan más que una, que hay que saber hasta dónde llega nuestra profesión. En nuestro caso, bueno, en mi caso Nutri, yo sé hasta dónde llego y a partir de ahí os paso la pelota, o al revés, me la pasáis vosotras a mí, pero que me parece imprescindible ese trabajo multidisciplinar, y os quiero agradecer vuestra presencia aquí en el podcast y el trabajo que hacéis día a día. Así que muchas gracias, chicas. También a Patricia, nuestra compañera de Palma, que no está, pero que también se lo agradecemos. Gracias, Alejandra. Ha sido un placer estar aquí. Cuando queráis, la psicología da para mucho y otros muchos temas, así que encantada de participar cuando haga falta. Totalmente de acuerdo. Encantadísima de formar parte de esta conversación con vosotras, ¿no? Y también, pues, lo que comentabas, Alejandra, al final la pelota la tenemos bien unas, bien otras, pero sí que me parece súper importante este equipo multidisciplinar. Pues muchas gracias, esperamos teneros de vuelta por aquí, no sé si tarde o pronto, pero esperamos teneros de vuelta, eso seguro. Además de contar lo que nos pasa en consulta, también esperamos vuestras preguntas, solo nos las tenéis que mandar por correo, redes, teléfono o entrando en nuestra página web www.centroaleris.com o buscando Centro Aleris en Facebook, Instagram, YouTube o Twitter. Recuerda compartir lo que compartimos para que llegue a todas las personas que puedan beneficiarse de comer mejor o simplemente de lo que vengamos a contar. No dudes en contarnos qué te parece esta iniciativa o qué te parece lo que decimos en los comentarios. Y por supuesto, si te ves identificada o crees que podemos ayudarte, cuenta con Aleris en Madrid, Palma, Valencia y online. Hasta el próximo.